De facto, las correlaciones entre los numerosos tipos de medida resultaron ser positivas. Es decir, los jóvenes que acertaron en un ítem tenían más probabilidades de acertar en otros también, aunque los ejercicios en sí fueran dispares a simple vista. Sobre la base de estos resultados, el psicólogo inglés Charles Spearman planteó la hipótesis de que debía existir un único constructo subyacente que midiera todos estos elementos. Esto es, que las diferentes habilidades y destrezas calibradas en los tests tuvieran algo en común. ¿Y cómo llamó este elemento? Factor de inteligencia general, mejor conocido como factor G. Su idea fundamental es la siguiente: si una tarea requiere inteligencia, entonces requiere también G. En la actualidad, casi todos los psicólogos creen que este indicador está relacionado con el pensamiento abstracto y, por aplicación directa, las facultades mencionadas anteriormente. Sin embargo, ¿qué es G exactamente? Al fin y al cabo, no es lo mismo designar algo que entender su esencia, ¿verdad? Pues ni siquiera el mismo Charles lo supo aclarar, sin perjuicio de que sí llegara a sugerir que podría ser algo parecido a energía mental. Antes bien, el hecho de que haya un acuerdo general sobre la existencia del factor general no quita que también haya evidencia de una inteligencia específica o factor S, una medida de aptitudes concretas en dominios limitados. Un resultado empírico que respalda la idea de S proviene de las propias pruebas de inteligencia. Aunque las puntuaciones en los diversos tipos de preguntas son relativamente dependientes las unas de las otras, algunos bloques de ejercicios se correlacionan más entre sí que otros, formando grupos o clústeres de inteligencias. Mismamente, el psicólogo estadounidense Lewis Leon Thurston argumentó a favor de 7 factores que identificó como habilidades mentales primarias al no estar plenamente de acuerdo con la teoría de Spearman. 1. Comprensión verbal. IDEST, la habilidad para capturar el significado de las palabras, conceptos e ideas. 2. Fluidez verbal. IDEST, la habilidad para emplear las palabras a la hora de completar tareas como rimas, anagramas o crucigramas. 3. Manejo numérico. IDEST, la habilidad para utilizar los números en la resolución de problemas de cálculo y razonamiento aritmético. 4. Visualización espacial. IDEST, la habilidad para visualizar y manipular formas y patrones en el espacio. 5. Razonamiento inductivo. IDEST, la habilidad para derivar reglas generales a partir de datos particulares. 6. Amplitud memorística. IDEST, la habilidad para recordar información en forma de nombres, definiciones, fórmulas, glosarios, imágenes, eventos o rostros. Y 7. Velocidad perceptual. IDEST, la habilidad para captar detalles ambientales con precisión y determinar diferencias y similitudes entre los múltiples estímulos. Eso sí, estas dimensiones aparentemente independientes tienden a arrojar no desdeñables correlaciones, lo cual muestra nuevamente la importancia del factor general. Dicho esto, se ha llegado a resolver el debate entre Spearman y Thurston, a saber, entre G y S. Bien, los psicólogos Philip Vernon y Raymond Cattell señalaron que ambos llevaban parte de razón. Y es que estos dos últimos autores esbozaron una jerarquía de las facultades intelectuales desmintiendo la hipótesis de que la inteligencia general y la inteligencia específica son mutuamente excluyentes. Para ilustrar mejor este punto, piensa el espectador en una orquesta. Si bien cada músico es excepcional en su correspondiente instrumento, todos comparten destrezas y conocimientos básicos de la teoría musical. Y por descontado, han de seguir el ritmo de la obra acorde a las indicaciones del director. En este sentido,
La agrupación funciona como un todo unificado donde cada parte contribuye con su toque de unicidad. De acuerdo, pues algo parecido ocurriría con la inteligencia. Cada quien posee un arsenal de habilidades concretas que sirve como complemento a una capacidad superior encargada de su efectivo uso y coordinación en incontables contextos del día a día. Habida cuenta de ello, Cattell propuso que el factor G se puede dividir en dos tipos más. Por un lado, la inteligencia fluida, o GF, se refiere a las operaciones mentales que el individuo pone en marcha para solucionar problemas novedosos independientemente del conocimiento previamente adquirido. Esta abarcaría el pensamiento abstracto, el procesamiento informacional y la adaptación ambiental. Por otro lado, la inteligencia cristalizada, o GC, se refiere a la amplitud y profundidad de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. Esta abarcaría tanto el repertorio léxico como las experiencias vitales y el saber enciclopédico. Verbigracia, imagine el oyente a una persona que se enfrenta por primera vez a un puzzle. La velocidad para identificar las piezas adyacentes, la intuición de su método de ensamble o la precisión para proyectar la imagen final son ejemplos de razonamiento fluido en acción. Por el contrario, una persona que ya ha resuelto rompecabezas similares en varias ocasiones podrá aplicar estrategias eficaces basadas en la maestría cristalizada por medio del ensayo y error. Si simplificáramos aún más ambos términos, podríamos aludir a la fluidez mental como la perspicacia, lucidez, agilidad y sagacidad de un sujeto, y a la cristalización mental como su experiencia, erudición y sabiduría acumulada. En lo que a esto respecta, el psicólogo estadounidense John Horn planteó que el factor GF aumenta en el primer tercio de la vida para disminuir en la temprana adultez, mientras que el factor GC crece considerablemente conforme transcurren los años hasta que el deterioro cognitivo de la vejez se hace demasiado evidente. Tras todo lo mencionado, ¿han conseguido las teorías psicométricas la aprobación universal de la comunidad científica? Sí y no. Dejando a un lado el hecho de que cualquier método que sustentase tantas líneas teóricas levantaría más de una sospecha, los psicómetras carecían por aquel entonces de medios científicos robustos para resolver sus discrepancias. Con todo, el contratiempo más grave es que poco o nada sustancial se logró enunciar sobre los mecanismos subyacentes a la inteligencia. Claro, una cosa es hablar de factor general o inteligencia fluida. Otra muy distinta, explicar lo que sucede en la mente de las personas cuando están ejecutando sus o dichas facultades, o directamente, describir con claridad las estructuras y modificaciones neurofisiológicas involucradas en ellas. Así pues, una evaluación justa del desempeño individual requiere la comprensión de los procesos intelectuales. En caso contrario, existe el riesgo de arribar a conclusiones engañosas o incorrectas. Sin ir más lejos, supongamos que un estudiante rindiera mal en el apartado de analogías verbales de una prueba psicométrica. ¿Es este dato suficiente para afirmar que semejante individuo no razona bien? Bueno, podría ser el caso, pero también no serlo. Otra interpretación igualmente plausible es que el alumno no ha entendido las palabras. Por ejemplo, un excelente razonador dotado de un vocabulario modesto podría dejar en blanco la casilla de la siguiente frase: bucólico es a proliferar como perenne es a... Mediante un análisis cognitivo, el intérprete del test podría cribar entre una baja capacidad de razonamiento y una mera falta de riqueza léxica. La mayoría de los enfoques cognitivistas estipulan que la inteligencia comprende tanto las representaciones mentales, IDEST, proposiciones, imágenes, recuerdos, etc., como los procesos que operan sobre ellas,
y DEST, percepción, atención, memoria, etc. Prima facie, se supone que un sujeto más inteligente es capaz tanto de representar la información con más claridad como de efectuar